María, qué bueno tenerla por aquí. Muchas gracias, William. Mónica Novoa eh, es experta en reconexión, no en arreglar bombillos, sino en conectarlo a uno con la naturaleza, ¿cierto? Con el mundo, con el Con el mundo, universo. con el universo. Ujú, sí, señor. Es que la veo leyendo un tratado de Eric Per. Perl. Eh, Eric Perl, ¿quién es? Bueno, William Eric, podría decirse que es mi jefe en este momento, Sí, pero Eric es un médico quiropráctico de Estados Unidos, cuya historia con este libro es bien interesante. Él en algún momento de su vida estudió quiropraxia y tú sabes que en la quiropraxia uno toca, estira, jalona. Y un día menos pensado, sin hacer quiropraxia a sus pacientes, sin tocarlos, empieza a ver unas sanaciones espontáneas muy diferentes a las que hacía con quiropraxia, mejores resultados, entre comillas. Y en ese sentido se pregunta qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que pasa si no toco a las personas y ellas logran sanarse de una manera diferente. sin tocarlas. Sin tocarlas, imagínate. Y como quiropráctico médico, pues estaba acostumbrado a estirar. Y ese día empieza a preguntarse qué ocurre. Eso vino ocurriendo no solo con ese paciente que estaba acostado en su camilla, sino con varios pacientes que en el tiempo o en esa semana fueron y él sin tocarlos veía movimientos involuntarios. Quiere decir esto, que tú estás quietico en la camilla y te empiezas a mover sin tocarlo. Entonces él de alguna manera empieza a investigar qué es lo que está ocurriendo, por qué pasa esto si no estoy haciendo nada aparentemente. Y en esa investigación se presentan sanaciones tan espontáneas y tan difíciles de creer como cáncer que se cura, personas que tenían SIDA o personas que tenían enfermedades de no caminar y empezaron a caminar. Y él dice, ¿qué está ocurriendo? Y le empiezan a llegar investigadores de todas las universidades de Estados Unidos con el fin de ver qué es lo que está ocurriendo. Y qué descubren esos estudios a través de máquinas, por ejemplo, con la cámara Kirlian, que mide todo lo que es la frecuencia o la energía del ser humano, la luz que tenemos nosotros como seres humanos. Sí. Y a través de esa cámara se observa que cuando él mueve sus manos, lo que ocurre es que se modifica la luz de ese ser que está acostado en su camilla, la información, todo lo que hay en su ADN. Esto pasó, William, hace 25 años aproximadamente. Hoy Eric Per lleva todo este tiempo trabajando con las frecuencias de sanación reconectiva y ya lo que se encarga es de enseñarle al mundo. Él recibió un regalo, pero descubrió que el regalo no era solo para él, era para todos. Entonces, conduce la energía, ¿ok? La transforma. O sea, nosotros como seres humanos somos, y está comprobado a través de la ciencia o la física cuántica, que nuestros átomos, todo es energía y todo está, digamos, todo se toca y no se toca. Por ejemplo, si yo te digo que tengo este libro y pongo mi mano acá, pareciera que mi mano está tocando el libro, pero a la vez hay un espacio vacío entre el libro y lo que tocamos. Ese espacio vacío lo ha estudiado la física cuántica y lo que ha descubierto es que en ese espacio vacío lo estamos llamando hoy como información, todo lo que, digamos, conecta como el éter. Esto fue un estudio que se descubrió hace mucho desde Albert Einstein, que dijo que no solo hay 4 elementos, sino 5. El éter era el 5.º elemento para él. Y cuando tú tienes un espacio vacío, todo es posible. Ese espacio vacío entre la luz, la energía y todo lo que se mueve hace que se transforme la información del ADN cuando hacemos una sesión de sanación reconectiva. Cuando yo era niño, me ponía a jugar con papelitos. Sí. ¿Y cómo era la vaina? Entonces yo frotaba las manos. Las frotaba y las frotaba y las frotaba. Las frotaba y las frotaba y las frotaba. Y luego le ponía aquí así y se levantaba un papelito. Está. ¿Tienes alguna explicación para eso? Explícalo. Esa fricción es lo que está demostrando que hay energía, que hay luz en nosotros como seres humanos. Y cuando tú efectivamente haces así como nos estás mostrando, se está calentando o se está haciendo una fricción que de alguna manera permite que sintamos algo. ¿Qué pasa si tú haces eso en este momento?
¿Qué sientes ahí, William? Puedes sentir como que hay algo dentro de ti que junta tus manos o que las toca, que las Sí. estira. Eso nosotros lo enseñamos a través de nuestros seminarios. Les enseñamos a los practicantes o a quien desea aprender esta ciencia a encontrar las frecuencias de Reconnecting Healing o de sanación reconectiva y aprender a jugar con ellas. Es más simple de lo que parece. Cuando uno se sube a un ascensor, Sí, uno siempre busca como meterse como aquí así, como cuidando, porque uno tiene como un espacio que no, que lo separa de los demás. sí, señor. Cuando está la gente dentro del ascensor, uno entra y busca un sitio como, pero es una vaina como protegiendo la energía. ¿Cómo es eso? Bueno, eso es lo que estamos diciendo, que todo se toca y todo no se toca. Y más allá, digamos, del ascensor, vamos a poner un ejemplo mucho más interesante. A ver. Tú has entrado a una panadería donde huele a pan caliente Qué dicha. y que ese olor te cautiva. Sí, o a pan de bono, o a pan de A queso. pan de alguna vaina. exacto, ese pan de yuca acá que es una delicia. Y te dice, no tocar, ¿sí o no? A veces Sí. está el letrerito, no tocar. Ya es demasiado tarde. ¿Por qué? Porque todos a la vez estamos interconectados. Si tenemos, como lo llamaba Einstein, el éter, Sí. o ese campo donde todos somos uno a la vez, esa energía o ese olor que ya entró por tu nariz es demasiado tarde, ya has sido tocado por ese pan que está ahí caliente, quieras o no, o ese pan de yuca ya está en ti. Estamos a través de las moléculas, de los átomos, del pan que está recién caliente y nosotros solo con el olor ya somos perceptivos de que nos estamos interactuando con él. Entonces uno puede atraer a una persona con la... ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, tú y yo estamos separados, pero a la vez nos está uniendo un campo o algo mayor magnético que Sí. podría llamarlo éter. Todos somos materia, pero a la vez somos energía. Esta materia, y digamos en ese aspecto, ¿qué es lo que tú ves como ser humano? Que cuando haces una sanación, la materia o este cuerpo físico, cuando ves el resultado de que se sanó, es lo que miras. Pero ¿por qué se sanó esa persona? ¿Qué se necesita para que se interactúe? Solo con aquí tú y yo estamos en un mismo espacio, en una misma energía, en un mismo globo, por decirlo así, y estamos intercambiando partículas. Esas partículas, que a su vez son como el ADN que te digo que todos tenemos, se modifican cuando hacemos una sesión de sanación reconectiva. Cuando uno va en un carro, es que hay Sí. muchas cosas prácticas que es bueno que uno... Claro que Que lo las vamos veamos. analizando. Claro que sí. Uno va en un carro, o por una autopista, y se arrima un carro así como un poquitico, y uno siente como, cierto, uno hace ahí mismo. O un camión más grande y sientes que te baila el tuyo y que estás como ahí al lado pegado. No hablemos del camión, hablemos de un carro Bueno, cualquiera. Sí, Y uno dice, ve, ¿y este para dónde va? Y uno siente como, son cosas, estás conectado. sí, Sí, lo que te digo, todos a la vez estamos conectados y hoy la física cuántica tiene estudios que demuestran que todo se toca y todo no se toca y eso es científico Bueno, a través de lo que ¿y tú cómo- dices. ¿Y cómo llegó Mónica Novoa a esto? Porque tiene que haber un origen. Claro que sí. Yo la Willy. conocí por allá en Capricorn una vez, Evidentemente. donde Carlos Tadeo Giraldo por allá trabajando yo. Una vaina, fue una vaina así como casual. Sí, señor. Luego escuché a Julián Parra en su nocturna de RCN, cuando yo, como a las 2 de la mañana, porque a mí me gusta oír la radio y enterarme de cosas, cuando Julián comenzó a hacer, que Julián es un tipo demasiado inteligente que no come cuentos. Entonces, cuando Julián la presentó sobre la conexión universal, en 2 minutos se logró comunicar con mucha gente. Entre ellos estaba yo quedé incluido porque yo dije, bueno, yo voy a probar cómo es esta vaina. Estaba en mi casa, acostado, cuando 2 minutos, vamos a hacer esto, y puso Julián allá una música, o no sé quién la puso,
y lo ponen a uno como en una actitud bastante especial. Y entonces existe una comunicación con ¿qué? ¿Qué es lo que opera ahí? La energía universal que nos rodea y que de alguna manera vibramos en la misma sintonía. En ese momento que hicimos la entrevista con Julián, lo que yo hice fue traer las frecuencias de sanación reconectiva para todos los oyentes. Y cuando tú contactas con esa frecuencia es como si entraras en un nivel de conciencia diferente, donde tu mente se expande, donde tu luz aumenta, y en algunos estudios que nos han hecho en este tema se observa que es como cuando alguien medita durante horas. Tú simplemente con conectar con las frecuencias llegas a ese estado como de ondas alfa en el cual estás en relajación absoluta. ¿Cómo llegaste donde Eric Perl? Bueno, como tú dices, yo trabajé muchos años como economista, esa es mi profesión, y estaba en Capricornio, allá fue donde nos conocimos, y algún día sentí como que ya no era suficiente hacer parte de ese proceso de seguir trabajando como jefe financiera, con los números, con todo. Sentía un llamado en mi corazón que me decía, estás como para algo más. Y en ese lapso de estar en ese momento de recibir, oye, ¿qué es lo que yo tengo que hacer en la vida o encontrar mi misión y mi propósito? Apareció este libro que estábamos hablando, que estoy leyendo. Y el libro, mi esposo lo compró y me dice, léelo. Cuando yo empecé a leer el libro, el doctor Eric Perl cuenta su historia de cómo llegó la frecuencia a él y encontré ciertas similitudes, William, con lo que me pasaba a mí desde niña, que era como cosas extrañas que no tienen explicación, que tú dices, oye, estoy sintiendo que puedo hablar con alguien que no ve la gente común, pero yo lo puedo sentir, lo puedo percibir, lo puedo tener a mi lado. Y uno de niño, pues como que se cierra esas posibilidades por miedo. El miedo como que nos inhibe a esa conexión, a esa conexión universal que uno debería tener derecho. Lo bloquea. Lo bloquea. Entonces de niña pues no sabía manejar esto y realmente no pude como encontrar. Como cuando los niños ven por ahí figuritas en el aire. Exacto. Y que tú dices, oye, el niño. Son como lanitas, como una vaina así. Y te dicen que vieron el angelito o que mi ángel de la guarda está aquí o algo así. El niño tiene esa pureza en su ser, está totalmente conectado, y ahí podemos decir la reconexión. El niño está conectado a esa energía universal, llámalo Dios, llámalo fuente divina, como cada uno en su filosofía de vida crea. Y para él es muy fácil ser perceptivo de todo lo que uno en su racionalidad o en su mente no es capaz de ver. Entonces yo tenía como esa capacidad muy abierta en mí, pero se fue cerrando porque pues no lo supimos manejar. Bueno, entonces. Cuando cogí el libro en mis manos fue como revivir eso que de niña yo tenía o esa capacidad. Entonces tú lees el libro y el libro transmite la frecuencia a través de la lectura. Solo con leerlo tú puedes contactar con la frecuencia de sanación reconectiva. Más sin embargo, para ser un profesional en esto tienes que hacer un curso con el doctor Eric Perl. En ese año 2010, yo renuncié de Capricorn en el 2009, Eric vino a Colombia por primera vez y yo, William, me fui al curso con él como fuera que fuese posible. Estuve en el curso con él y cuando salí del curso, esto era tan real, tan palpable, tan sentido, que realmente todos lo podemos hacer. Eric lo que hace es decir, me pasó a mí, pero es para el mundo. Y te lleva a un nivel de conocimiento, de creer en ti mismo, de quitarte esos miedos, porque los miedos, como hablábamos ahorita, son los que te impiden creer en algo más, estar más conectado con ese éter, energía universal, como lo queramos llamar. Y empecé a trabajar en esto, William, con un consultorio. Entonces empecé a atender, digamos, gente en un consultorio anteriormente. Y cuando llegaban las personas, pues te le explica qué hace la sanación reconectiva o tú qué puedes sentir o qué vas a vivir durante el proceso. Entonces, como es ciencia, tú le explicas a la persona que cuando va a vibrar, o sea, qué ocurre o qué tiene que ocurrir para que se dé una sanación, que haya una trinidad, digámoslo así, que esté la persona que viene a buscar la sanación, quien sirve de catalizador o el practicante de sanación reconectiva y esa frecuencia o energía universal. Cuando los tres se unen y hay ese intercambio de información como lo que estamos haciendo nosotros ahorita, cambia esa información que hay en el ADN de la persona y
vuelve a su equilibrio, a su balance óptimo, así como cuando tú pudiste en la emisora, con la entrevista de Julián, estar en paz, o sea, como recuperar una tranquilidad que muchas veces en la cotidianidad como seres humanos perdemos. ¿Mm? Son tantas cosas que uno dice, bueno, hay personas que acuden a esto y no le toman un remedio, utilizan el agua como medio conductor y hacen algo muy, muy especial. Por ejemplo, uno abre una llave, le echa agua a un vaso de vidrio y si uno se concentra, lo pone en la mesa de noche, al otro día amanece lleno de burbujas. Sí. Y ahí quedan muchas cosas, ¿no? Estás cargando esa agua De energía. de energía, porque todo es energía, el agua, todo ser viviente o todo lo que existe, así sea este libro, tiene moléculas, tiene protones y ahí hay energía y hay espacio vacío, porque cada protón, si cogiéramos un microscopio así, hacerle un estudio, así pareciera que todos están junticas las bolitas, hay espacios vacíos entre la unión de ellos. Y ese espacio vacío, hoy lo que lo llamamos es información. Ahí cabe todo lo que anteriormente no teníamos la capacidad de ver, William. Cuando uno se encuentra, por ejemplo, que dicen que el amor entra por los ojos. Una vaina así. Sí. Y cuando a uno le gusta una persona o el recíproco, se encuentran y existe como esa... Química. ¿no? Y existe como un frito, una vaina, a eso es lo que llaman dizque mariposas en el estómago, Sí. bueno, todas esas vainas, y eso da como aquí, una vaina aquí en esta parte, o por aquí así. Sí. ¿Eso qué es? Eso es lo que estamos hablando. Cada ser humano tiene una energía y la maneja, y a su vez esa energía está conectada a la energía universal. Cuando tú contactas con esa persona que aparentemente a través de la primera vista, el amor a Sí. primera vista, no es el amor a primera O vista. el gusto, bueno, Sí, la simpatía. La simpatía. Digamos que lo primero que vemos es con los ojos, real. Sí. Pero más allá de eso es que todos estamos vibrando, nuestras células vibran, nuestras células emiten luz. No hay necesidad de ver, porque un ciego también puede sentir lo mismo. Sentirlo, porque es que tenemos que tener Un la invidente. percepción. Esa percepción hace que vibremos a un mismo tono. Cuando tú vibras a un mismo tono, son esos amores que tú encuentras y que no tienen explicación, porque puede que no estés entendiendo el por qué sientes algo, como tú dices, esa corazonada, esa palpitación, esas mariposas en el estómago. Eso simplemente es que tus células y las células de esa persona o tu ADN, todo lo que es la energía, está vibrando al mismo tono. Y cuando tú vibras al mismo tono que esa persona, te enamoras, disfrutas, sientes una pasión, sientes esa química que suelen llamar los seres humanos. ¿Mm? Bueno, vamos a lo práctico. Entonces, ¿qué haces tú en tu consultorio, por ejemplo? En mi consultorio todos los días lo que... Llega una persona y ¿qué? Llega una persona, generalmente uno solo espera a acudir a algo así cuando tiene una condición de salud no estable o en desequilibrio o en desbalance. Como seres humanos nunca sacamos el tiempo para nosotros, sino solo hasta el momento en que nuestro cuerpo habla. Entonces yo atiendo muchas personas que están en un desequilibrio o en una desarmonía en su luz y en sus células. Cuando la persona llega al consultorio, lo que hacemos es tener un intercambio en la información de lo que hay en esa persona. Pongamos un ejemplo más fácil, hay un computador. Un computador así, solito, no hace gran cosa. Así es. ¿Cierto? O sea, es un aparato, no sirve para nada. Si no tuviera su software, no podríamos hacer nada con él. Sí. Cuando tenemos el computador y ya le instalamos el software, hoy la tecnología permite que ese computador cada vez avance más. Y hay algo que se llama el Internet, ¿cierto? ¿Cómo se conecta ese computador? Pareciera mágicamente a ese Internet por Wi-Fi, ¿cierto? Algo que nos causa como ciertas dudas en el ahora aún, porque no tendría mucha explicación. O sea, antes nos acostumbramos a que tenías que conectarlo con el cable y con el teléfono y así era la costumbre.
Pero la ciencia ha avanzado tanto que hoy el computador le pone su software y hay algo más allá que es el Internet. Lo mismo, y entonces, entre más Internet y más información reciba ese computador, es como si mejor nos prestara el servicio. ¿Qué pasa con esa persona? Está su cuerpo, que podría asimilarse al computador, es la materia, lo que vemos. Cuando la persona llega con cierta información en su cuerpo, en sus células, ¿cierto? Y viene buscando una sesión de sanación reconectiva. ¿Qué ocurre cuando la persona se acuesta en la camilla, William? La persona que practica la sanación reconectiva lo que hace es bajar esa información o permitir que ese Internet, con la similitud que estamos haciendo, entre en las células de la persona que está acostada en tu camilla. Entonces, ¿qué ocurre? Se resetea la información que hay en ese computador o en esta materia que es nuestro cuerpo físico. Y cuando tú modificas la información o permites que esa frecuencia, que esa energía, que esa luz entre en la materia, hace que recuperes tu equilibrio y tu balance óptimo. Pero entonces ahí es donde entra a actuar, ¿cómo le dicen a la persona que hace el trabajo? Practicante de sanación reconectiva. El practicante de sanación reconectiva, ¿qué es lo que hace con la persona? Lo que hace con la persona, ¿qué es lo que hace para conectarla, para cargarla? La conecta. Porque a uno a veces, uno dice, uy, estoy mamado, uy, estoy cansado. Sí. Se le cayó el sistema, le dice uno charlando a otra persona. No, estoy bajo de forma. Se bloqueó el computador. Sí, se bloqueó. ¿Sí? Se me cayó el sistema. Sí. Y uno queda como Agotado. sin ánimo, agotado. Lo que hacemos nosotros es permitirle o darle acceso a esa frecuencia, a ese campo unificado de energía, luz e información, al que todos tendríamos derecho a tener. Lo que ocurre es que nuestra información es tan limitada, William, que solo vemos lo que nos enseñaron, que el cerebro funciona. Si tú recuerdas en nuestro colegio, en nuestra práctica, cuando estábamos en la universidad nos enseñaban que el cerebro tenía diferentes partes, ¿no? Y que con una parte aprendías a mover la derecha, con esta aprendías lo otro, y así como, ¿te acuerdas de un dibujito del cerebro que tenía como, acá es el cognitivo, acá está, acá está? Sí. Hoy en día la física cuántica ha mostrado que no solo es eso, que hay una información global que es la que hace que tú conectes con todo este espacio, con todo esto, y que permite que tengamos un acceso ilimitado a mucho más allá de lo que conocíamos. Entonces, cuando la persona llega a mi camilla y se acuesta, el practicante de sanación reconectiva lo que hace es resetear o abrirle la banda, por decirlo así, para que el Internet, en el ejemplo del computador, pueda acceder a esa persona y que la persona se resetee, se rebalancee, vuelva a su equilibrio y a su balance óptimo en el cual debió estar siempre. Eso es lo que ocurre durante la sesión. Entonces es usual, William, que una persona que no camina, por decirlo así, que son como los casos que tú ves como más palpables, porque como seres humanos siempre queremos ver el instantáneo, ¿no? Una persona que no camina tiene en su cuerpo o en su aparato, en su carcasa, en su materia, en su mente, ese conocimiento. No camino por X, Y o Z motivo. Cuando la persona se acuesta en la camilla y permite que esa frecuencia conecte con él, esa información cambia y es usual que la persona cuando se para camine. ¿Ya está? Bueno, entonces para uno, una persona está buscando, como quien dice, ¿qué clase de personas lo buscan a ustedes? Personas que tienen alguna condición emocional, física, espiritual de desbalance, William. O sea, cuando hay un desbalance, un desequilibrio en tu ser, empiezas a sentirte mal, como cuando tú dices, ay, es que estoy así que no doy, estoy cansado, estoy que no puedo. Es el momento de quizás tomar una sesión de sanación de cargar la batería para resetearse, para hacer una actualización de ese software. Bueno, dígame a la gente. Sí. ¿A dónde tienen que llamarla? Bueno, William, yo estoy ubicada en Bogotá, viajo con el doctor Eric Per por diferentes lugares enseñando este trabajo, esta labor para que todos dónde puedan. Permanece? Él permanece viajando, o sea, su sede son Los Ángeles, pero viaja durante todo el año, cada fin de semana va a un país diferente. ¿Por qué? Porque la idea es que esto es un conocimiento no solo para él, sino para todos. Entonces,
Yo estoy ubicada en Bogotá, pero usualmente viajo con él a los diferentes países a apoyarlo en sus seminarios. Me pueden encontrar en Bogotá en los teléfonos, en Lotus Bienestar y Sanación, que es mi lugar, un ¿Lotus? centro, Lotus, sí señor. Es Bienestar un y Sanación. ¿m? Y eso está en internet. Eso está en internet, pueden buscar en la página o pueden buscarme en redes sociales como Mónica Novoa, y estoy ubicada en la 108 con 14, una casa que creamos donde damos bienestar a las personas, donde les permitimos volver a su balance y a su equilibrio óptimo a todo nivel. Y nada, todos bienvenidos, esto lo pueden aprender, es algo que es ciencia y que está hoy para nosotros, es una posibilidad que tenemos de recuperar nuestro balance y de tener una conciencia de vida donde todo lo podemos lograr, William. Mónica, muchas gracias. No, señor, gracias a ti por invitarme. Siempre será bienvenida. Gracias, William.